Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Muy bienvenidas a la clase de hoy de interpretar el mapa y no adivinar el destino. Esto es, pues, vamos a ver tiradas ya prácticas para profundizar con los elementos, los 5 elementos, y profundizar también con la tirada de tarot para generar tiradas evolutivas. Bien, esto es importante que lo consideremos. Bueno, aquí tenemos ya el punto de la tirada, es una pregunta convertida en espacio. La posición siempre delimita a la carta, aporta la imagen, la relación entre cartas construye el sentido. Es decir, nosotras al momento en que barajamos, en el momento en que ya tenemos a la persona preguntando por nosotras, por ejemplo, una tirada de amor, una tirada de trabajo, una tirada de destino, cómo me va a ir en el destino, o cómo me va a ir en los próximos meses, ¿cierto? Cómo me va a ir en las próximas vidas, o vida me refiero a lo nuevo que empiece la persona. Ahí nosotros tenemos que elegir. Y para eso tenemos que ver primero qué mazo vamos a elegir, qué es lo mejor que hagamos, ¿cierto? Porque, a ver, yo sé que cuando uno hace tiradas de lectura, uno toma el mazo que uno quiere, el mazo regaló, ¿cierto? El mazo que a uno le gusta, pero no siempre es el mazo adecuado para las tiradas de tarot. Por eso existe una variedad casi infinita de tipos de mazos, para que nosotros podamos ver cuál es el adecuado, el correcto, el verdadero. Bueno, para la persona, si es evolutivo, si es predictivo, si es un sí o un no, es así, así como en todas las otras ramas del conocimiento, así como por ejemplo la medicina china, el trabajo social, hay diferentes técnicas y métodos, ¿verdad? Igual que las flores de Bach, no siempre se usa todas las flores, ¿cierto? Yo no voy a ocupar la misma flor, ¿cierto? La misma sustancia para aplicársela a todo el mundo, ¿cierto? No, aquí hay que hacerlo de acuerdo a la persona y eso es lo que tenemos que aprender a distinguir, lo cual por eso la tarea de hoy está enfocada a que veamos cuál es el mejor mazo para el momento. Entonces, ya cuando uno ya tiene claro, ¿verdad? Lo que nosotros ya queremos hacer, el tarot abre a la reflexión y a las posibles alternativas, ¿bien? No sustituye la atención médica, no sustituye una asesoría legal, no sustituye una asesoría financiera, no sustituye todo eso, simplemente sustituye una alternativa. Podría ser, ¿eh? Un podría ser, un tal vez, un quizás. Y como siempre he dicho, eso depende mucho del flujo energético de la persona, es decir, mucho si la persona está bien equilibrada, si la persona está bien, si la persona está estable, ¿verdad? Y si eso es así, bueno, ahí está, ¿bien? Pero si no, si está inestabilizada, si está con una crisis de angustia, una crisis de enojo, una crisis, una frustración, o notamos que su vibración está muy baja, porque está pasando por un periodo complicado de depresión, tristeza, no sé, aislamiento, etcétera, hay que primero entender el presente para que después podamos ver lo evolutivo, ¿ya? Hay que contextualizarla al presente, hay que contextualizarla al momento de lo que se está viviendo, hacer primero, antes de elegir la tirada, un trabajo con esa persona, siempre antes, ¿ya? Por eso hemos visto tantas formas y hemos visto tantas cosas, porque es necesario saber distinguir cuándo se aplica, cuándo no, cuándo es la mejor manera, y bueno, y ahí está el punto, ¿bien? Así que es eso, esas son como las condiciones éticas y cómo esto se debería ya manejar, ¿vale? Bueno, el método de la lectura tiene 5 movimientos. Estos 5 movimientos se relacionan con primero observar, ubicar, relacionar, contrastar y sintetizar. Las tonos de repeticiones y ausencia, es decir, observar primero la persona, como lo que hemos dicho, en qué situación, en cómo está, cómo entra esta persona a nuestra consulta, sea a través de videollamada, sea a través de un presencial, sea a través una simple sola pregunta, por ejemplo, quiero una pregunta con usted, usted me podría ver qué podría pasar. Todo eso conlleva el método del observar. Luego tenemos el ubicar. ¿Qué pregunta responde a cada posición? Tenemos que aprender a ubicar. ¿Qué vamos a usar? La tirada de los 5 elementos. Vamos a usar la tirada de tarot clásica, pasado, presente, futuro. Alguna cruz celta. La tirada de Lenormand. Si quieren el destino, ¿verdad? El gran tablero. Bueno,
ya están manejando de qué es lo que se podría usar. Relacionar. Todo en la vida se relaciona, nada está aislado, todo tiene un sentido, todo está relacionado con todo, todo tiene un porqué en la vida. Entonces, uno también tiene que aprender a relacionar. Bien, por ejemplo, si la pregunta es repetitiva, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Y se formula en diferentes formas, en diferentes situaciones. Bueno, eso también lo tenemos que ahí tratar de indagar cómo esto se puede generar, se puede responder bien, generar la relación, contrastar si la imagen, número, palo, orientación, ¿cierto? Contrastar con lo que primero nos vemos en la baraja, ¿cierto? La primera imagen, la llave, la primera carta que nos sale. ¿Cómo es esa carta? ¿Está invertida o no? ¿Está al derecho? Si es oro, si es aire, si es agua, bueno, ¿cuál salió? Y ahí entender por qué salió eso para decírselo a la persona. Y ahí está. ¿Y cómo sintetizamos todo esto? ¿Bien? ¿Cómo sintetizamos toda la tirada al final? Como conclusión, porque las personas siempre nos piden algún tipo de, bueno, y un consejo, una conclusión, una carta oracular. Bueno, las cartas oraculares también sintetizan la lectura, porque generalmente nos hablan de una palabra, una frase, un texto, un significado filosófico simbólico, pero nosotros tenemos que llevarlo al punto de porque mi auto se quemó o porque mi casa, no sé, no puedo tener mi casa, ¿cierto? Llevarlo a ese punto. Y ahí está toda esta gracia, ¿bien? Es que la carta la da un vocabulario, es decir, te pasó un hexagrama, te pasó un número, te pasó algo, pero la profundidad se la dan ustedes, ¿ya? Y ahí está la gracia de eso, la profundidad de la lectura, ¿bien? Bueno, dicho eso, hay los cuatro elementos que nos ofrece la panorámica, ¿cierto? Del presente. La tirada de cuatro elementos son tiradas de cuatro cartas. Simple. Uno, fuego, la energía, la vocación. Dos, aire, mente, proyectos. Tres, agua, afectos, emoción. Cuatro, tierra, recursos, salud. Cuatro, tierra, recursos y salud, porque son los oros, ¿cierto? Y tenemos los oros, todo lo color amarillo, ¿verdad? Oros, tenemos los recursos, lo que es la salud, de cómo va a estar la estabilidad, ¿verdad? Todo ahí está. En tierra, lo que es fuerte, lo que es terrenal, lo que te lleva a pisar firme, ¿cierto? A lo que te lleva a la tierra. El agua, como lo hemos visto, son las emociones, son las copas, ¿eh? Lo celeste, a veces es verde, pero va dependiendo de la carta, pero y del mazo, pero son las copas, ya que son los afectos, las emociones. Luego tenemos el aire, mente, proyectos, las ideas, ¿cierto? ¿Cómo está involucrado? ¿Qué pasa? Que con nosotros, este si fuera como el gran tablero, nosotros tenemos esta posición, pero a veces aparece las copas en tierra, a veces la tierra aparece en aire y a veces el aire aparece en fuego. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos a ubicar estos elementos donde corresponde? ¿Cómo hacemos que la persona vuelva a estabilizarse donde corresponde? Y ahí está. ¿Dónde está mi fuerza disponible? La uno es dónde está mi fuerza, dónde está mi fuego, dónde está mi voluntad, dónde está mi gana, dónde está mi vocación. Y ahí está. La 2 nos habla de cómo estoy pasando y planificando, pensando y planificando, cómo me ubico a eso, ¿verdad? Cómo yo entro y lo estoy haciendo bien, cómo lo estoy armando en mi vida. Y ahí está, por eso el 2 de las planificaciones, de la idea, todo lo abstracto, ¿cierto? Todo el éter, el alma. ¿Mm? Ahí está, ¿vale? ¿Cómo fluye eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está pasando por pensamientos positivos o son pensamientos negativos? ¿Está pasando por momentos buenos o está pasando por momentos malos? Bien. Luego tenemos el agua, afectos y emociones, que nos habla qué siento y cómo me ve el vínculo. Sobre todo es importante el agua cuando tenemos a una persona que está pasando por una derrota. Bien, por una derrota, está pasando por un mal momento, está pasando por un final de una relación, está pasando por un final de una crisis, ¿cierto? Generalmente las personas no van a preguntar cuando las relaciones están bonitas y están bien, cuando está todo bien, no vienen con nosotros a preguntarnos y qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. De hecho, vienen cuando ya están en un problema o cuando las cosas no van bien. Y ahí está. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos bien. Es decir, tenemos que estar muy centrados en estas cuatro posiciones. Tenemos que estar muy centrados en lo que nosotros estamos observando, porque eso es la clave, no generar, no colocar nuestra impresión en lo que está pasando, sino que enfocarnos bien en cómo está el paciente, la persona, ¿cierto? A quien le estamos generando esta tirada, cómo está bien ubicada para que nosotros podamos bien saber cómo estabilizar su energía en base a los elementos, en base a estas cuatro cartas, ¿ya?
Esto ayuda mucho a explorar todo lo que le está pasando internamente, lo que la persona no ve como a nivel espejo, muy similar a lo que hemos visto con el mundo ocultista Crowley, ¿cierto? Con el autor Aleister Crowley. Muy, muy similar, esto es muy similar, está dentro de un poco de sus cánones, pero lo que sí, aquí tenemos que profundizar más. En cómo están las emociones y cómo la persona lo ve. Bueno, ahí está. Esto es para la exploración, ¿bien? Eso le va a dar como una mirada de cómo está su energía. También podríamos verlo como un análisis energético de la persona, un diagnóstico energético a nivel de tarot, sí, 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 se podría considerar así como un nivel de diagnóstico energético también. La respuesta es un sí. La lectura comienza por el clima general. Primero, la carta derecha, más una invertida. Son tres cartas al derecho. Las tres cartas que hemos visto, más una invertida, porque eso significa el bloqueo. La invertida significa el bloqueo que vamos a estar viviendo. El foco nos habla de la aire, de nos muestra fricción, de cómo esto avanza, de cómo nosotros necesitamos aclarar nuestra mente y avanzar. Las cartas al favorable nos marcan sobre alrededor, ¿sí? Suavizar el conflicto, ¿cierto? Lo que suaviza el matiz. El siguiente paso es ampliar solo aire. Primero las tres cartas, sacamos primero tres cartas hacia la derecha más una invertida, ¿bien? Una invertida. Bueno, ustedes la colocan invertida, no es necesario que, bueno, es que aquí funciona así. Ustedes colocan las tres cartas y sacan una, y esa una sale al derecho y se coloca invertida, porque ese es el bloqueo, lo pueden hacer mentalmente. No es necesario que la persona vea que esa carta está bloqueada, ¿vale? Aire muestra fricción. Siempre recuerden, los aires van a mostrar la fricción. Las cartas favorables, como en la que matiz, y sería como lo que está sucediendo en el contexto. Y el siguiente paso significa ampliar. Siempre, ese es el enfoque. Por eso la primera es el foco. ¿Cómo está la situación? El segundo, ¿cómo debería estar la situación? Y tercero, ¿qué es lo que debería hacer esta persona para mejorar la situación? Y por eso la invertida es el problema. Bien, una carta difícil no se interpreta igual rodeada de apoyo que dentro de una secuencia tensa. El conjunto modifica el tono por la posición. ¿Qué quiere decir esto? Esto es simple. Una carta que es complicada, por ejemplo, la torre, sale la torre, una carta complicada la rueda, ¿verdad? Una carta complicada el mundo, porque no sabemos si es un mundo exitoso o es simplemente un cierre de ciclo para apertura de otros. Entonces, ahí tenemos que complementar. Como lo hemos visto en otras ya clases, complementamos con una carta y ahí está el sentido de esto. Para aclarar esta dificultad y que la persona pueda ya sentirse como un poquito más estable y segura. Recuerden que esto se hace siempre y cuando la persona ya esté en un estado de estabilidad emocional, en un estado estable, que ya no necesita que contención, sino que ya está con la mente clara para avanzar y entender esto. Al principio se ve un poco complicado, pero a la práctica es fácil. Bien, hay que practicar un poco más. ¿Ya? Hay que practicar un poquito más, pero es solo eso. Leer una carta en 4 capas evita respuestas automáticas. La imagen. Primero siempre tenemos que considerar lo que nos dice la carta. Dalí, Marsella. Bien. Si sale la emperatriz, la carta, primero nos enfocamos en la imagen. ¿Qué es lo que nos está diciendo la carta? ¿Qué es lo que nos está diciendo en ese instante? Tenemos que generar esa conexión. Por eso es interesante que todos tengamos conexión con el mazo, que el mazo sea nuestro amigo, que podamos ver su faceta, que sus rasgos nosotros lo miremos y lo hagamos parte de nosotros y digamos, uy, sí, esta persona está enojada, esta persona está molesta, esta persona está mal, esta persona se siente mal, ¿bien? Antes de ver lo que significa la carta, ¿verdad? Lo que significa la emperatriz. Por eso hemos visto tantos significados, hemos visto tantas cosas, porque tenemos que hacerlo parte nuestro, ¿bien? Entonces, eso nos ayuda a recordar los significados, sí, pero también nos ayuda a darnos cuenta cómo está la situación. La función, ¿qué papel cumple esta posición? Si la emperatriz salió en posición pasado, digo, en posición oros, en posición copas, en posición aire, ¿en qué enfoque? La emperatriz es todos los elementos, ¿bien? Entonces hay que enfatizar, por tanto, es bueno, ¿bien? Es bueno en cualquier, es como el comodín, que salga en cualquier elemento, porque la emperatriz ya lo tiene igual que el emperador. ¿Mm? El ermitaño, no aparece el ermitaño. Por ejemplo, en tierra, el ermitaño, en tierra, estamos mal.
ahí hay un bloqueo. ¿Por qué estamos mal cuando es una carta positiva y buena? ¿Por qué? Porque es aire. El ermitaño es introspección, es de análisis, es de reflexión, más aire. Por tanto, si sale en aire está perfecto. Si sale en tierra está mal, porque la tierra nos está hablando de que nos falta estar más en la tierra. Es tener los pies en la tierra, darse cuenta de que si yo quiero que este negocio funcione, si yo quiero volver con esta persona, tengo que hacer cambios internos, tengo que hacer cambios personales, tengo que hacer cosas de verdad personales para dar ese gran paso y avanzar. Tengo que darme cuenta, ¿verdad? Y no solamente pensar y pensar que lo bonito, la reflexión, la introspección, ¿cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Por qué en tantos? ¿Por qué? Porque la ermitaña nos habla de eso. Entonces, por eso hay que saber bien el significado de los elementos. Ya lo hemos visto en muchas cartas del tarot, siempre estamos hablando de los oros, copas, espadas, significado de espadas, copas, oros, y estamos siempre en lo mismo. El punto es que ahora ya estamos aplicándolo fuertemente. La dinámica expande, contiene, corta o transforma. Ahí ustedes tienen que ver que efectivamente cuáles serían los pasos a seguir. Habría que expandir más a la persona, que saliera más, que se abriera más a otros lugares, contener, que la persona sea contenida, contención, contener, o cortar. Ya, no, sabe que olvídese de esta persona, deje atrás esta persona, ya no tiene sentido esto. Usted está sufriendo, la está pasando mal, este no es el momento, siga adelante, haga una transformación. Tiene el momento de empezar de nuevo. Cuando uno dice cortar para transformar, cuando por ejemplo la persona ya se separó, junto se le juntó el trabajo, ¿cierto? El trabajo y se separó el trabajo, perdió el trabajo y todo, bueno, y muchas cosas que ha tenido, como que todo estaba muy bien cuadradito, pero ahora se da cuenta de que ya no está. Entonces, ahora que ya no está, es el momento ya de darse cuenta que tiene que ya soltar para avanzar. Y ahí está. ¿M? Y ahí está. Entonces ahí tiene, uno le dice, mire, ¿sabe? El tarot le está ayudando mucho para que se dé cuenta de que usted tiene que dejar algo atrás para avanzar. Tiene que dejar algo atrás que no es bueno, que no es propicio, que no es correcto. Ya, déjelo atrás y empiece de nuevo. Tiene todo un camino por delante. Tiene todo. Todo el camino por delante significa de que puede buscar un trabajo nuevo, puede empezar de nuevo, puede empezar de nuevo, puede enamorarse de nuevo. Todo lo puede hacer de nuevo siempre y cuando tenga voluntad y fuego. ¿Ah? Ahí tenemos que alimentar el fuego, el alma, ¿cierto? Alimentar la voluntad de hacerlo, porque se supone que ese fueguito se está apagando, porque está muy desanimada, está mal. Entonces hay que alimentarle la fuerza, el fuego, darle posibilidades, para que abra los caminos y se dé cuenta. Y ahí tenemos el fuego, la tierra, ¿cierto? Y ahí está. Entonces, el diálogo tiene que ser de un apoyo, de contradecir o continuar. Eso ya le pertenece mucho al terapeuta. ¿Qué tipo de diálogo debería tener la persona? Un diálogo de conversar, un diálogo de transformar, un diálogo de contener. Ahí ustedes tienen que elegir el matiz, ¿bien? De la lectura. Pero es así, no hay más, ¿eh? No hay más con esto. Hay que aprender a darse cuenta cuándo se usa y cuándo se deja de usar. Marsella o Dalí hablan la misma arquitectura con acento distinto, es decir, son los mismos arquetipos, pero con formas distintas, obviamente. Dalí se basó en Marsella, como lo hemos visto. Dalí se basó mucho, mucho en todas las imágenes de Marsella. El tarot Marsella nos habla de una estructura histórica de 78 cartas, igual que Dalí, que son los creadores, Dalí creador de las 78 cartas. Tiene arcanos menores, signos y patrones. Dalí tiene más arte, simbolismo y autorretratos. Sí, esa es la gran diferencia, más que Marsella, porque Marsella tiene la geometría sagrada, Marsella tiene otras cosas más espirituales, esotéricas. En cambio, también tenemos lectura por número, palo, dirección y ritmo. Así es. En cambio, Dalí tenemos más la asociación visual amplia de la lectura, es decir, es más intuitivo, es más interpretativo, es más reflexivo, es más crítico, ¿cierto? En cambio, en Marsella no, en Marsella es más estructurado, es clásico. Y la imagen más austera, exige construir las relaciones. Sí, en Marsella exige mucho, mucho, mucho
seguir el patrón de lo que significa cada carta. En cambio, el Dalí, por supuesto que no. Dalí, una carta simboliza lo que gusta, lo que quiere, avanza, genera gran oportunidad, es decir, en la forma en que piensa y reflexiona, ¿cierto? Bueno, ahí está, enfocado en eso. Mil disculpas, estaba ahí enredando. Tenemos la comparación práctica ocurre en la pregunta, no en la palabra clave. ¿En qué quiere decir esto de la comparación práctica? Quiere decir que esto se concreta cuando uno se basa en la pregunta. ¿Qué es lo que la persona quiere saber? ¿Qué es lo que necesita saber del mundo evolutivo? ¿Qué necesita saber del mundo que está inserta la persona? Tenemos dónde se mueve la energía, qué emociones provoca, el contraste, por ejemplo, con Dani, Marsella. Marsella nos habla de cómo se mueve la energía, como le digo, más esotérico, más dogmático. En cambio, Dalí es más emocional, intuitivo. Entonces, ahí ustedes tienen que elegir. ¿Cuándo se elige un mazo y el otro? Se elige cuando Dalí nos habla, cuando la persona que nos pregunta nos genera ese cuestionamiento de yo no sé si estoy bien, yo no sé si estoy mal, yo no sé si soy yo quien es el problema o mi contraparte. Entonces, bueno, ahí está. Cuando uno hace eso, hace esas analogías o está en un proceso muy propio, muy reflexivo la persona y está buscando respuestas interiores, es Dalí. Pero si está buscando respuestas más pragmáticas, respuestas de, bueno, ¿y cuándo tendré esa relación? ¿Y cuándo voy a avanzar? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo tendré hijos? ¿Cierto? Estamos hablando más de números, más de pragmatismo, ya es Marsella. Los números y la secuencia nos habla de la etapa del proceso que indica qué pasa, dónde está situada la persona, en qué época de su vida está, en qué parte de su vida. Eso se acuerdan que se veía con una tirada. Bueno, ahí está, en esa tirada uno elige y ve cuál es el arcano donde está puesta la persona. Luego tenemos el tipo de ruptura o salto que se introduce la imagen, es decir, si vamos a usar Dalí, se va a enfocar en el tipo de la ruptura, ¿verdad? Y la imagen introductoria, es decir, el impacto primero va a ser la imagen, luego va a ser el significado y el mensaje. Por eso es importante que la persona vea en esta ocasión la carta. La figura y gesto que hace el personaje, eso es súper importante, para dónde está mirando, para dónde está indicando los pies, para dónde está indicando los brazos, y todos esos detalles son súper importantes en el Marsella. En cambio, en el Dalí hace referencia simplemente a aspectos artísticos, pero no altera la imagen total. Por tanto, es muy interesante manejar los significados de Dalí, los significados de todo eso, porque eso nos ayuda mucho a darnos cuenta para dónde vamos, qué es lo que queremos, o sea, qué es lo que quiere la persona, para dónde va y cómo debería avanzar de acuerdo a lo que indica la baraja Dalí. Bien, porque es artístico, es una obra de arte, y una obra de arte se le está dando a esta persona a conocer. La repetición, ¿qué símbolo organiza la tirada? Es decir, ¿qué es lo que está generando que la tirada sea parte, sea importante? Como esto se abre a buen puerto, se abre a buen camino. ¿Y qué asociación insiste o sorprende en el Dalí? Por ejemplo, la reina de copas, en Dalí es él. Entonces, ahí hay una visión disruptiva, una visión donde cambia la situación y, bueno, ahí nos habla de que tenemos que generar un equilibrio entre lo bueno y lo malo, generar un equilibrio entre lo que es positivo y lo que es negativo. ¿Mm? Y ahí está, porque es un hombre y él no era gay, era heterosexual, por tanto tampoco diríamos no, es que él era bisexual o gay, ¿cierto? No, para nada, él era heterosexual, pero él se identifica como reina, entonces ahí está. Bien. Entonces ahí es donde uno maneja la síntesis es súper importante porque eso es lo que la persona se va a quedar. Ese va a ser el mensaje. Todo lo demás va a ser un trabajo analítico. Todo lo demás va a ser un trabajo reflexivo para que la persona comprenda su situación. Pero eso simplemente lo va a llevar a reflexionar en el momento, pero no es que se quede con esa información. Solamente se va a quedar con la información de síntesis. Bien. La estructura más relación. Estructura más resonancia. Dalí es resonante. Dalí, ¿te impacta o no te impacta? ¿Te llega o no te llega? ¿Te gusta o no te gusta? Dalí es más sí o no.
¿Sí o no? Marsella no, Marsella es transversal. Marsella solamente va a generar la relación, le importa la relación, no le importa impacto visual, no le importa eso, porque eso ya está. Las personas que se van a preguntar el tarot ya entienden algo, saben algo. Entonces ahí está, la estructura más relación. Así que es eso. ¿Ya? Aspecto al final de la clase. Una carta guía sirve para enfocar, no para sentenciar. Sale la torre, todo va a salir negativo, todo es malo, todo no es bueno, vienen cosas complicadas, una sentencia, ¿verdad? La torre es una sentencia, el mundo es una victoria, pero son cuestionables, completamente cuestionables. Si yo sé que estoy pasando por un mal momento y me sale la torre, bueno, ya lo sé, dime otra cosa, o sea, tampoco me sirve, ¿vale? Para sentenciar, lo que sí me sirve para aconsejar. ¿Y cómo yo aconsejo con una carta tan temida como la torre? Que puedes ayudar a que esa situación es pasajera. Todas las destrucciones obligadas, todo lo que se destruye obligadamente. Digo, te despiden de un trabajo, tu pareja ya no te quiere y quiere divorciarse, y aunque tú no quieras, tienes que aceptar el divorcio. Te echan de una casa, tienes que irte de la casa aunque tú no quieras, tienes que irte y empezar a buscar tu destino. Son torres obligadas, porque no son elegidas por uno mismo. Los cambios elegidos por uno mismo duran eternamente. Es una evolución. En cambio, la torre es simplemente un llamado a atención, es algo que te dicen, oye, has construido mal, lo siento, pero todos estos años, todo lo que tú has hecho, lo has hecho mal. Entonces la torre viene a decirte eso. Y por eso se cae, porque se construyó mal. Los cimientos no estuvieron bien hechos. Y eso hace que la torre, puff, se caiga. Entonces, no es una sentencia, es simplemente una llamada de atención y para dónde va camino, ¿bien? Para dónde va caminando esta situación que la persona está preguntando, ¿eh? Sobre todo si todavía cree que puede salvar algo de cuando ya las cosas no están bien hechas. Y es así. Entonces uno tiene cómo proceder con la carta guía. Uno procede diciendo, describir la imagen sin interpretar. Describir, sale la reina de copas. Con Dalí, bueno, yo describo a un hombre con bigotes y que está con su trono y está observando. Si eso le resuena, vale, sigo describiendo. Si no le resuena, pues empiezo con la tensión o la posibilidad, lo que significa la carta, lo que quiere implementar Dalí, lo que quiere decir esa carta. Y tercero, ya formulamos una acción pequeña, es decir, si es verificable o si no, si es correcto o no, ¿vale? Si es bueno o es malo. Pero como yo digo, nada es bueno ni nada es malo, sino que todo tiene su término medio. Y ahí está el punto de decir a la persona, mire, esta torre, a pesar de que todo está mal, tiene algo bueno. ¿Y cuál es lo bueno? Lo que usted no está viendo. ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? Las oportunidades. La torre, al momento de destruir algo, en el momento de dejar los cimientos de nuevo para construir, es el momento de volver a construir, es el momento de lo que se genera y lo que se llama resiliencia. Reconstruir, volver a construir, empezar desde cero, volver a la andanza. Y ahí está. El punto es que las personas no creen en eso y les cuesta mucho entenderlo. Pero a medida que se van dando cuenta que la vida es un andar de caerse, levantarse, y es un ciclo, ¿vale? Ya es más fácil. Entonces uno empieza ya a ser más precavido. ¿Y en qué más soy precavido? En que ya no tengo que generar tanta ilusión o expectativa, ser más terrenal, no tan del aire, ¿cierto? Ser más tierra, no tan aire, tampoco no tan copas, tener ahí un equilibrio entre aire, copas, aire, agua, ¿cierto? Y tierra. Para que esto funcione. Porque la pasión, si yo coloco pasión en todo, si yo coloco fuego en todo, puedo la tierra quemarla, puedo el agua evaporarla y puedo evaporar el aire también, fumar el aire. Entonces, los pensamientos se vuelven muy irracionales. Y ahí entramos al otro lado del irracional, del mundo irracional. Así que es eso. Bien, así que ojo con lo que cuando uno trabaja con la carta guía. Eh, las tres cartas convierten una inquietud en proceso. Sí, las cartas, el origen, el presente y la tendencia. Esto es muy parecido al pasado, al presente